Dijiste hace un momento, ya sé por qué está Luis María Aguilar encabezando esta lucha. ¿Por qué, Sosimo? Bueno, porque finalmente, pues él es parte de de esta, de esta cúpula, podríamos decir, pues, finalmente, él es herencia de Felipe Calderón. Hay que recordar que él está ahí en el Poder Judicial de la Federación y particularmente como ministro de la Suprema Corte de Justicia a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón. Es uno de los que quedan todavía pues de este sexenio. Finalmente todos los demás han sido cortados por la misma tijera, un grupo vinculado muy al pripanismo, pero en este sentido decía que Luis María Aguilar es alguien que no tiene ningún tipo de rubor para mentir. Es alguien que no tiene ningún tipo podríamos decir, de conducta ética. Por eso puede salir a decir prácticamente este tipo de cosas, así de manera clara. No es para la cúpula del Poder Judicial estos fideicomisos. Oye, pero si estamos viendo hasta cómo se llaman, ¿cómo nos vienes a decir que no es para eso? Y decíamos, él es el mismo que litiga desde afuera y luego ampara desde adentro como integrante del Poder Judicial. Y de casos como por ejemplo los libros de texto, sin ningún empacho. Él mismo parte de este instituto del litigio, del amparo, y al mismo tiempo, como ministro de la Suprema Corte, él fue de los que detuvo la distribución de los libros de texto en Chihuahua. ¿Y por qué asunto? ¿Realmente porque es que ahí venía la educación comunista, etcétera? Pues no, se trató siempre de un sabotaje, se trató siempre un acto político. Sí, un acto político, y ahí lo hizo. Otro asunto, Luis Guillermo, que podremos señalar, recordar de él. Esta carpeta que guardó ahí él en su gaveta con respecto de los impuestos que tenía que pagar el grupo Electra, se me olvida ahorita el nombre, bueno, Salinas Pliego. el grupo Salinas, el de Salinas Pliego, por 25,000 millones de pesos, y que él mantuvo, bueno, no solamente lo mantuvo en la gaveta, sino que estaba a punto de perdonarle estos impuestos si no hubiera sido expuesta esta situación en la propia conferencia de prensa matutina. Es este tipo de ministros, siempre fallando en contra de los intereses nacionales, de los intereses comunales, de los intereses colectivos, y siempre presto para fallar a favor de los grandes, de los poderosos, sobre todo del poder económico de este país. ¿Qué crees que ocurra en estos días y con la convocatoria al paro nacional, con la convocatoria a la movilización? ¿Crees que haya una respuesta contundente? ¿Crees que se diluya la aprobación de la gente hacia las manifestaciones públicas, hacia las marchas, hacia las movilizaciones de los integrantes del Poder Judicial? Es prácticamente nula. La gente no respeta a este grupo de trabajadores del Poder Judicial porque ha vivido en carne propia su negligencia, su indolencia, su ralentización de los casos. Y la pregunta es, pues, prácticamente están solos en esta protesta. Totalmente. No tienen ningún tipo de solidaridad de clase de alguna otra organización, porque también ellos nunca la dieron. Por el contrario, ¿a dónde iban a parar todos los problemas? Al Poder Judicial, y el Poder Judicial siempre prácticamente falló en contra de los trabajadores, en contra de los sindicatos en lucha. Entonces, no tienen la solidaridad de nadie. Ellos mismos no se asumen como parte, ahorita se dicen trabajadores afectados, pero ellos mismos no se asumen como parte del sector, de la clase trabajadora, ¿no?, de este país. Habría que ver incluso lo que dicen en las manifestaciones que están realizando cuando cierran Periférico, que cierran Revolución, Insurgentes, etcétera. Pero la verdad, Luis Guillermo, es que no tienen ningún tipo de respaldo en la sociedad, a pesar de toda esta andanada de los grandes medios de comunicación diciendo que hay que defender al Poder Judicial, la autonomía del Poder Judicial, que también de pasada hay que señalar algo, Luis Guillermo, no está en entredicho la autonomía del Poder Judicial. Esta extinción de fideicomisos no implica ningún menoscabo en las facultades que tienen constitucionales, en su manera de actuar, para nada es en menoscabo de la propia actuación del Poder Judicial. Se trata de fideicomisos que, ojo, también tenemos que recordar cómo crearon estos fideicomisos. Pedían más dinero del que sabían que se iban a gastar anualmente en el presupuesto, y al final, en vez de regresarlo a la tesorería, como lo tendrían que hacer todos, los sobrantes, sí, los pasaban a los fideicomisos.
son recursos públicos los que están ahí. Entonces, creo que es importante esta situación y también señalar algo que también es preocupante. De manera desafortunada, Luis Guillermo, tendremos que decir, mi opinión es que estos fideicomisos no se van a extinguir, porque estos trabajadores, con estas movilizaciones en realidad que no tienen respaldo social, pero van a servir para que interpongan recursos. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial, ante ellos mismos. Ya Ramón Cosío, el ministro en retiro, ya interpuso el primero. Van a venir en cascada una serie de recursos. ¿Y quiénes van a determinar? Ellos mismos, el propio Poder Judicial va a determinar. Y ya nos podemos adelantar con todo esto que ha hecho Norma Piña, que al final van a decir que no es constitucional la eliminación de estos fideicomisos. Pero es todavía algo que algunas semanas por venir en ese sentido. Los perros se muerden la cola. Mi querido Zósimo, muchísimas gracias por esta charla maravillosa, como siempre, con Sin Censura Televisión, la mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Nos queda nada más pues que nos compartan los espacios donde podemos seguir el trabajo de ustedes. Sí, muchas gracias. Estamos en www.contralinea.com.mx, donde encuentran los detalles de las investigaciones que aquí platicamos, que aquí presentamos. También tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, Contralínea, periodismo de investigación. Tenemos una mesa de análisis lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 y hasta las 2. Y también les esperamos aquí en Contralínea Sin Censura a través de las plataformas y las instalaciones de nuestros compañeros de Sin Censura. Nuestras plataformas de Contralínea estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Muchísimas gracias, mi querido Zósimo. Gracias a ti. Gracias a ti, Luis Guillermo. Saludos a la audiencia y al equipo también. Muchísimas gracias también a usted. Quédese, todavía nos falta la última parte de esta emisión. Ya lo sabe, continuamos.